egresado de Harvard. Su grupo GeoAdaptive ha estado estudiando esta zona y otras zonas de América Latina con proyecciones a futuro, escenarios a futuro de dónde podemos vivir. Y pues nos honra, Juan Carlos, que vengas en esta siguiente iteración de lo que estás viendo en nuestra zona de Cabo del Este, y te pasamos la palabra. Bienvenido, Juan Carlos. Perfecto, muchísimas gracias. Un agradecimiento muy sentido a los organizadores por invitarme nuevamente a este foro, y me llena de alegría estar acá en la región, la cual he conocido por más de 25 años. Vengo todos los años y realmente es imposible no sentirse apegado a las bellezas y a las cosas tan únicas de la región. Hace 2 años, en la primera versión de este foro, tuve la oportunidad de compartir con todas las personas presentes una serie de conceptos y aproximaciones que evidenciaban la capacidad transformadora de pensar en un modelo de desarrollo turístico, un modelo de desarrollo humano, territorial, que capitalizara y regenerara aquellos activos más valiosos y únicos de la región, su paisaje, su gente, su cultura, que es por qué la gente viene acá. Asimismo, ese modelo alternativo sugería y evidenciaba a través de data que generaba un mayor rédito, que generaba una mayor sostenibilidad a largo plazo de esos réditos y sostenía esos activos sobre los cuales construía su oferta de valor al mundo. ¿Qué mejor lugar de pensar eso que Cabo del Este? Hay un par de faltas ortográficas, me disculpo, traduje esto del inglés al español en las últimas horas, pero Cabo del Este es una región única, con muchos valores y muchos bienes únicos, los cuales lo hacen altamente atractivo a un turismo que está dispuesto a pagar un premium. Siguiente, por favor. Un premium, el cual podemos capitalizar en la regeneración de un modelo distinto a aquel histórico que hemos venido copiando por los últimos 30, 40 años en Baja California, y el cual lastimosamente hemos venido evidenciando transformaciones estructurales en Cabo del Este. Esto es Acapulco hace 60 años. Hoy día sabemos de los retos que sufre Acapulco y el por qué es tan difícil regenerar un destino, una cultura, una comunidad, una serie de bienes naturales una vez que hemos impuesto un modelo de desarrollo de masas. Siguiente, por favor. Y en ese momento presenté esa alternativa deseable. Siguiente, por favor. Y lo evidencié a través de data y decía, necesitamos un turismo alternativo, no un ecoturismo necesariamente, o únicamente un turismo gastronómico, pero un turismo que ofrezca interacciones. No es un modelo de venir a observar, es un modelo de venir a interactuar, el cual lo hace a través de experiencias con la naturaleza, la cultura y su gente, e incluye segmentos como el turismo aventura, agroturismo, turismo cultural, ecoturismo y la gastronomía, todos elementos centrales a la proposición de valor que hace un lugar como Cabo del Este. Siguiente. Pero lo más importante de esto es que cuando todos tenemos ese amor que el cual Martín mencionaba, que todos tenemos en la región, y pensamos en la región a largo plazo, aquí es donde este modelo comienza a tener un mayor sentido. Las 5 fases del ciclo de vida del turismo, según Butler, es la exploración, el desarrollo, la consolidación, el estancamiento y después la regeneración en caso que se pueda dar. La primera curva, la curva más acelerada, muestra ese modelo de búsqueda de rentas rápidas. Yo le llamo el modelo de la lotificación del territorio. Generamos un enclave, lotificamos, tenemos rentas rápidas y desafortunadamente eso acumulativamente termina generando un decaimiento del modelo. Aunque genera una renta inicial rápida y muy fructífera, genera una cantidad de externalidades e impactos directos e indirectos muy importantes. La alternativa es la curva de abajo, una curva mucho más pausada, mucho más medida, mucho más integrada, la cual es exponencial y en la cual tenemos niveles similares y no superiores en algunos casos de rentabilidad, pero la rentabilidad se distribuye de una mejor forma porque preserva aquellos activos los cuales han fundamentado el destino en su primer lugar. Siguiente, por favor. Sin embargo, esto funciona si nos organizamos y si trabajamos bajo el modelo tradicional de desarrollo que ha venido ocupando la región.
Sin embargo, mi equipo ha, durante los últimos año y medio, tenido una serie de experiencias. Hemos revisitado proyectos de hace 25 años, hemos desarrollado nuevos análisis de recientes desarrollos en la región de Cabo del Este y hemos notado y desafortunadamente evidenciado un nuevo reto. Siguiente, por favor. Y es que en la actualidad nos enfrentamos a un nuevo reto, un fenómeno que llamamos de atomización de desarrollos de larga escala. Un esquema en el cual hay una dispersión y cuyo impacto agregado es insostenible financiera, ambiental y socialmente. ¿A qué me refiero con una atomización? Tradicionalmente el modelo de desarrollo era, vamos a irnos a ciertos polos de desarrollo, ciertas áreas donde hay una acumulación de interés. La Paz, Cabo San Lucas, entre otros. Lugares como Cabo del Este estaban protegidos, llamémosle, debido a su aislamiento, debido a su condición rural, la cual todos nos hemos enamorado. Sin embargo, ahora comienza a darse una atomización debido al decaimiento de estos otros destinos y al hecho de que se ocupa buscar nuevas exploraciones para seguir desafortunadamente creciendo este modelo de masas en lugares como Cabo del Este, como lo hemos notado y lo decíamos en la presentación pasada. Hay 5 retos importantes enfrentados a este nuevo desafío. Este desarrollo fragmentado y disperso no le da el chance a la planificación reactiva de actuar adecuadamente, debido a que el ritmo de desarrollo es más rápido de la posibilidad gubernamental y administrativa de poder lidiar con estos retos. Y más allá de eso, de poder proveer servicios, infraestructura a las comunidades las cuales sean afectadas. Este esquema de atomización de desarrollos crece sin visión ni estrategia rectora, tanto a nivel regional, y lo único que busca es estas rentas rápidas. Sabemos que en el esquema tradicional, y aún más en un esquema como este, los retornos fiscales, cuánto capturamos a través de renta fiscal gubernamental, han probado ser insuficientes para cubrir los costos públicos necesarios para mantener la calidad ambiental, social y de servicios de las comunidades las cuales estos destinos están basados. Y eso se da también porque hay una falta de una estrategia coordinada, no a nivel local, no a nivel municipal, sino a nivel regional. Porque las fronteras administrativas solo las conoce el administrativo. El acuífero no conoce dónde termina la Municipalidad de La Paz y dónde comienza la siguiente municipalidad. La distribución energética, las fuentes de alimento, el turista mismo, no sabe dónde termina una unidad administrativa y dónde comienza otra. Entonces, ¿cómo planificamos una dinámica que nunca reconoce esas fronteras a partir de un proceso de planificación que está basado en esas fronteras? Y este crecimiento rápido, no planificado, desafortunadamente potencia ese impacto irreversible de estos bienes naturales. Siguiente, por favor. ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión? Y quiero comenzar con una historia. Siguiente, por favor. Hace 25 años, yo me estaba graduando de la universidad y formé parte de un equipo que vino a trabajar bajo el auspicio de fuentes muy generosas, a venir a hacernos la pregunta, en ese momento era 2003, 2004, de cuáles eran los futuros alternativos que tenía la región si afrontábamos diferentes rutas de crecimiento, si adoptamos diferentes políticas de crecimiento, diferentes visiones. Y exploramos alrededor de 10 escenarios. Uno de ellos era el escenario de turismo acelerado, de larga escala, de masas. La imagen de la izquierda es la huella urbana de La Paz en el año 2005. Y el peor escenario, el peor de todos, nos proyectaba la imagen de en medio para el año 2025. La imagen de la derecha es de este año y únicamente las redes, no es de toda la huella urbana. Por más de que hayamos tratado, que discutamos de la sostenibilidad, la realidad física, el impacto que estamos viendo es el que al que más le teníamos miedo. Siguiente, por favor. Y le teníamos miedo por una serie de factores. Por ejemplo, debido a que había una serie de consideraciones respecto, por ejemplo, a las amenazas naturales, las inundaciones, que aunque se sufre por pocos días son devastadoras.
Y proyectamos cómo sobre esa huella urbana se iba a dar los procesos de inundación, como la imagen de la derecha. Hoy día creo que no necesitamos decirles a ninguno de ustedes cómo se siente estar en medio de uno de estos procesos de inundación, el cual afecta los bienes, afecta las comunidades, impacta económicamente y genera comunidades no resilientes. Siguiente, por favor. Estábamos muy preocupados y principalmente preocupados por la disponibilidad del agua y el prospecto de que el escenario de crecimiento rápido fuera a darnos un agotamiento. Mapeamos, medimos cada pozo de la región de La Paz, pozos agrícolas, industriales, municipales, privados, todos. Y vimos qué iba a pasar con ese acuífero. Caídas hasta de 20 metros en el acuífero, el agotamiento posible o a un nivel de reversión de no poder recargar ese acuífero. El día de hoy, ¿cuánto sabemos cuántas pipas son las necesarias para distribuir a comunidades que a veces no tienen agua por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas? Esta es la realidad que estamos viviendo. Siguiente, por favor. Hago planificación económica, entonces voy a centrarme mucho en el tema de la evidencia financiera y económica de lo que pasa con esto. Hicimos un estudio de corte hedónico. Queríamos entender cuál era el comportamiento del mercado, de cuánto está la gente dispuesta a pagar cuando las condiciones contextuales cambian. Hicimos fotomontajes en Photoshop y mostramos cómo se vería el paisaje con baja densidad, alta densidad, muchas viviendas, second homes, con muchos hoteles y demás, y le preguntamos a cientos de personas a través de un cierto de inversionistas y personas, ¿cuánto estaban dispuestos a pagar? Y este fue el resultado. Siguiente, por favor. El resultado es muy similar a la curva que les mostré anteriormente. Rentas rápidas, un crecimiento debido a una densificación y después un decaimiento y principalmente un impacto económico en el precio del stock de viviendas. Lo que significa es que entre más construíamos, hay un punto donde teníamos rentas y después comenzaba todo a decrecer. Y eso lo estamos viviendo en este momento. Lo que significa es que a ese punto, más o menos, a las casi 3,000 residencias, comenzamos a tener caídas sobre el precio unitario de cada vivienda debido a que hay una acumulación, el mercado no la toma y la gente no está dispuesta a pagar. El destino dejó de ser atractivo. Y eso es lo que vemos en algunos casos. Pero hicimos más análisis. Quisimos medir el ingreso per cápita y el Producto Regional Bruto. Y nuestra preocupación principal no era en qué pasa únicamente con las comunidades, pero qué va a pasar con las alternativas económicas de esta región. El peor escenario es el que está en línea roja puntada. Es el escenario de masas. Y como ustedes pueden ver en la franja, por ejemplo, a nivel de ingreso individual, ingreso per cápita, la franja azul nos daba gran cantidad de crecimiento en los primeros 10 años, pero muy poco crecimiento en los siguientes 10 años. Significa que la gente disfruta del advenimiento del turismo por un tiempo y después el turismo cae y deja de recibir. A nivel regional, a nivel del índice de Producto Regional Bruto, lo que digamos es algo muy importante. Acumulativamente, este escenario no generaba tanto bienestar económico porque no activaba otros sectores económicos de la región. Y esas son las franjas acá, la franja azul y la franja roja, y aquí en un escenario mucho más sostenible, un escenario alternativo, un mayor crecimiento. De igual forma, en el escenario de ingreso individual, en el cual se equilibraba y generaba bienestares tanto al corto como a largo plazo. Siguiente, por favor. Y esto ha sido evidenciado y nos hemos dado la tarea en el último año de entender esto. Entonces tomamos data en 2 segmentos históricos, la data entre el 2014 y el 2018, qué está pasando con la economía de Baja California Sur. En la imagen de la izquierda ustedes pueden ver la composición de los principales sectores económicos, comercio, servicios gubernamentales, alojamiento, turismo, eran los principales. Y lo que hemos visto al año 2018 es un decaimiento del sector turismo, hemos visto un incremento del comercio, pero principalmente fundamentado por el comercio informal, un desaceleramiento del crecimiento turístico, un incremento de los alojamientos temporales, a.k.a. Airbnb en otros, un debilitamiento de los servicios de apoyo, un incremento de las importaciones, los cuales nos hace más dependientes de fuentes externas, y una reducción de industrias manufactureras. En otras palabras, nuestra economía se está monetizando, pero ese elemento está cayendo de valor. Eso es al año 2018. ¿Qué pasó después? Siguiente, por favor.
Es una lástima que no se pueda ver muy bien esta imagen. Creo que las diapositivas van a estar disponibles para todos. Pero básicamente lo que muestra acá es un decaimiento de la actividad turística. Yo estoy seguro que ustedes dirán, ¿cómo es posible, Juan Carlos? Yo llegué ayer al aeropuerto, el aeropuerto estaba repleto de personas. Es en el valor que trae y en cómo activa otros sectores económicos. Entonces, vemos ese decaimiento y el único que está incrementando es, entre otros, es el de visitantes temporales debido a razones asociado a rentas temporales. Voy a entrar a este punto en un minuto. Siguiente, por favor. Esta data numérica económica agregada e individual sigue o nos ayuda a argumentar esta tasa de rentabilidad de inversiones turísticas para ambos modelos. Un modelo turístico de masas, el cual nos da gran réditos a corto plazo, pero decae, o un turismo basado en alternativas, basado en los bienes naturales, culturales y sociales, los cuales nos da una sostenibilidad mayor a largo plazo. Siguiente, por favor. Pero hay un reto mayor, y eso es lo que nos hemos venido dando cuenta, que debido a que el desarrollo turístico acelerado se ha venido alejando de los epicentros tradicionales, como La Paz o Cabo San Lucas, comienza a haber una turistificación de la ruralidad de Baja California Sur, entre otros lugares como Cabo del Este. Y creo que eso es evidente en todo lo que hemos visto en los últimos 5 o 6 años. Hablé de eso en el foro pasado, creé un video, y eso está sido evidenciado. Ahora, quisiera mostrarles, siguiente por favor, cuáles son los 3 desafíos de lo que vemos con este nuevo reto. Lo principal es que cuando algo se escapa de un municipio o de un enclave específico, es difícil medir su efecto. Para medir el efecto mío, tengo que entender qué está pasando a nivel regional, porque el agua viene de otro acuífero, porque las fuentes de alimento vienen de otro sitio, porque mi energía es distribuida y producida en otro municipio y ha sido gestada, y hay 3 o 4 niveles de gestión administrativa y gobernanza para con nuestros recursos. Es difícil medir los impactos acumulativos de gran escala en el tejido social, porque no hay buenos datos de referencia. El impacto agravante acelerador de los desarrollos dispersos es que genera un fragmentismo, fragmenta con interdependencias complejas que no es tan fácil evaluar y dificulta rastrear y atribuir efectos negativos. Entender quién tiene que pagar por lo que se está dañando. Y por último, no contamos con una gobernanza para poder adecuadamente a esta escala, con esta frecuencia y este proceso de atomización, lidiar con esto. Y necesitamos colaborar, como bien se dijo anteriormente, entre comunidades, gobierno, partes interesadas privadas, para poder planear adecuadamente. Y en ese sentido, la respuesta institucional, la falta de gobernanza y de participación activa del sector privado es fundamental. Quiero argumentar algo bien claro. Todos necesitamos desarrollo. La pregunta no es si necesitamos o no necesitamos. La pregunta no es si conservamos o no conservamos, pero ¿qué necesitamos sostener y qué necesitamos desarrollar? Y esa pregunta debemos de hacerla muy claramente. Siguiente, por favor. Quiero comentarles una experiencia que hemos tenido y de acá se va a dar tal vez el argumento más preocupante que tengo. Esto fue un estudio que estamos cerrando del impacto indirecto a gran escala del desarrollo de los sueños en la ventana. Y es un impacto corte indirecto. Queremos entender qué pasa fuera de la parcela de desarrollo inmobiliaria hotelera de un esfuerzo específico en ese sitio. ¿Y qué es lo que significa esto a nivel del bien público? Y cómo necesitamos gestionar desde el bien público los impactos que se dan y cuáles son los impactos acumulados. Siguiente, por favor. Eso se da en este marco específicamente en la ventana hacia los sueños y está limitado al sur por San Juan de los Planes. Es una región no muy grande, altamente ruralizada, formada principalmente de pequeñas villas costeras. Sin embargo, hay 8,000 hoteles planificados para esa pequeña punta. Y queremos entender qué va a pasar allí. Siguiente. Entonces, queríamos medir cuáles eran los efectos fuera del desarrollo para poder tener un argumento de decir, señores, esto es lo que necesitamos a nivel de agua, esto es lo que necesitamos a nivel de escolaridad para estos niños, porque resulta que cada uno de estos desarrollos atrae un proceso migratorio también. Todos sabemos el tema de los multiplicadores,
Por cada habitación se trae un trabajo, por cada trabajo se trae 3 personas indirectas, alrededor entre 8 y 14 personas indirectamente a la región. Estas personas necesitan agua, energía, tratamiento de desechos sólidos, energía, escolaridad, salud. Eso es parte de la gestión del bien público. Siguiente. Y la proyección es bastante abrumadora. La proyección que se corrió en nuestro equipo es que de las alrededor de 5.500 personas que viven en esa pequeña área, hay un crecimiento natural que nos va a llevar de aproximadamente hasta el año 2080 de 54.000 personas, pero con el avenimiento de modelos de masa turístico nos va a llevar alrededor de 132.000 personas. El deseo fue entender qué va a pasar no al año 2080, pero qué es lo que pasa en la siguiente década, al año 2040. Y les voy a mostrar específicamente qué pasa y cuánto cuesta lo que necesitamos atender. Siguiente. Esto es la proyección de esta huella urbana fuera del desarrollo. Ustedes pueden ver que no estamos viendo cómo o dónde o qué exactamente qué está pasando en el desarrollo, simplemente la proyección. Pero vemos que para el año 2030 la población pasa de 5.000 a 16.000 personas, con aproximadamente 1.600 personas en asentamientos informales, principalmente focalizados o aglutinados alrededor de arroyos, en easements, fuera de las carreteras y otras áreas donde no hay interés privado. Para el año 2035 pasamos a una población de 26.000 personas, con alrededor de 1.700 informales, y para el año 2040, 35.000 personas. Considerando que hay alrededor de 10% de eso que va a tener un efecto fuera de esta región de estudio. Este no es todo el impacto, solamente en ese polígono en el cual se está analizando. Y ahí planeamos y vimos qué va a pasar a nivel de turismo asociado, viviendas de nivel medio, second homes, comercial e informal. Lo importante no es el dibujo, o si el dibujo está bien o mal. Las cosas pueden pasar un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. ¿Cuál es el efecto acumulativo? Siguiente, por favor. Esta es una vista. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Vemos cómo va creciendo. Siguiente, por favor. El problema es el efecto que tiene. Esto está en Cabo del Este, aquí está en La Paz. Solamente con un solo desarrollo comenzamos a tener una participación importante a nivel de generar un nuevo polo de crecimiento, y hay efectos además asociados a esto. ¿Cuáles son los impactos? Siguiente, por favor. Alrededor de 20% de pérdida en hábitats de valor, con un costo aproximadamente de 34.000 pesos anuales. Se requieren 8 nuevas escuelas con un costo de aproximadamente 190.000 millones de pesos. Energía, necesitamos alrededor de 40 kilómetros de nuevas líneas de distribución, con un costo de distribución de aproximadamente 88 millones de pesos. Tenemos que procesar adicionalmente alrededor de 43 toneladas de desechos sólidos, con el costo que está allí. Salud igual, 8 establecimientos con un costo que está en la pantalla. Y el agua, que es fundamental y es uno de los que más nos preocupa, con un aumento de 5.530 metros cúbicos al año para uso solo residencial y hotelero, implicando un agotamiento del acuífero. Siguiente. Y esto es lo que pasa en los acuíferos. Tenemos acuíferos de los planes y San Bartolo, y va a haber un déficit, y existe un déficit actual de los planes, el cual plantea grandes retos, y ocupamos alrededor de 10% del acuífero para que haya una capacidad de recarga y evitar la intrusión de agua salada. Siguiente. Con el desarrollo se va a incrementar aproximadamente, voy a focalizarme únicamente el año 2040, vamos a necesitar aproximadamente 2.45 hectómetros cúbicos al año, y con el uso hotelero otros 3.8 hectómetros cúbicos al año. Este incremento de la demanda es aproximadamente de 5.5 hectómetros cúbicos al año, o alrededor de 5 millones de metros cúbicos al año para el año 2040. El acuífero de San Bartolo solo tiene disponibilidad por una concesión de aproximadamente 1.700.000 metros cúbicos, y el acuífero de los planes ya se encuentra en déficit. Nos quedamos sin agua si no se buscan formas alternativas. Formas alternativas tienen impactos también. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Una crisis de agua es seguro. Digo que va a haber dificultades de satisfacer la demanda, o no es posible satisfacer la demanda. Los acuíferos se agotarán
ya que sea una sobreexplotación de los mismos. El modelo de desarrollo turístico formulado no es sostenible a menos de que hayan intervenciones de otra naturaleza, las cuales tienen un costo y una externalidad importante. Y muy posiblemente la desalinización se convertirá en la opción preferida, causando importantes impactos a nivel de sostenibilidad de la vida marina y muchos otros, entre otros. Siguiente. Ya estoy por terminar, yo sé. Me regala un poquito de agua, por favor. Yo hablo mucho. ¿Qué pasa cuando ponemos esto en un contexto más amplio? Aquí quiero mostrarles imágenes que son un poco más conceptuales. Siguiente, por favor. Esto es lo que pasa. Si solo tomamos este desarrollo, y sabemos que este no es el caso, esto es lo que puede llegar a pasar. Cuando esto pasa, urbanísticamente se tienden a desarrollar los corredores. Esta es La Paz. La huella urbana ya vimos cómo creció en los últimos 20 años. Y estábamos terminando el estudio cuando apareció CUNY, el cual provee, gracias, otro impacto adicional, el cual hay que medir. Entonces ya tenemos que medir en 2 unidades administrativas distintas, sobre 2 acuíferos distintos, con provisiones energéticas de alimento, impactos económicos en tejidos sociales muy distintos, y la cosa se complica. Siguiente, por favor. Quiero hablar un poquito de un modelo de desarrollo que es silencioso, que todos lo vemos todos los días, pero que no reconocemos suficientemente qué es lo que pasa. Tendemos a acusar a los grandes desarrollos. Gracias. Pero hay un desarrollo mucho más amplio. Esta es la distribución de la oferta de Airbnb para Baja California Sur. Es un total de aproximadamente 9,600 unidades o listings. Esto sobrepasa la oferta hotelera de La Paz y sobrepasa la oferta hotelera de Los Sueños, que es lo que yo les he dado. Solamente en Cabo del Este tenemos, no sé muy bien, no son 500, son alrededor de 780 listings. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Siguiente. Necesitamos una estrategia a corte regional. Necesitamos un enfoque integral, prospectivo, que guíe ese desarrollo de una forma multisectorial, no únicamente turística, que armonice este desarrollo económico, que dé los réditos necesarios para que el sector privado esté atraído a actuar acá, pero que proteja y sostenga los recursos que nos dan la fuente de la vida. ¿No? Necesitamos dejar de pensar en la línea costera y pensar tierra adentro y sentir que tenemos atractivos y bienes que hay que explotar y que tenemos que sostener también. Y necesitamos para ello poder articular objetivos público-privados a una escala regional, coordinando entre todos los sectores. Necesitamos optimizar los retornos económicos para la protección de los activos. Necesitamos gestar los impactos acumulativos, entender cuál es el efecto, ese compounding effect del siguiente desarrollo, Necesitamos hacer esto de una forma proactiva, anticipatoria, para poder proveer la base para el capital humano de la región, a través de la educación, bienes y servicios. Y esto requiere una gobernanza distinta y una instrumentalización distinta a nivel de financiamiento también. Siguiente. Pasa a las 2 siguientes, por favor. Esta no, esta tampoco. Estos son algunos ejemplos, y estoy en mis últimas 3 diapositivas porque ya me están viendo feo. Estos son algunos ejemplos. Yo creo que conceptualmente podemos hablar todo el día. Me quiero focalizar en ejemplos. ¿Cuál es la inversión pública que se ha dado? ¿Cuál ha sido la inversión privada? En varios ejemplos. ¿Cuáles han sido los modelos de gobernanza? Esto va a ser público para todos ustedes. ¿Cuáles son los resultados a 10 años plazo? ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas? Y he presentado ahí 4 casos en Costa Rica, en Colombia, en Singapur, en Australia, en España. Hay que tropicalizar, hay que adaptar, pero referencias hay. Lo importante es que hay instrumentos también. Siguiente, por favor. Pero hay que planear esto a nivel regional. Siguiente. Se ha dado en otras partes del mundo. Siguiente. Y el rédito de un modelo alternativo supera muchísimo cualquier modelo de retorno de turismo masivo. Por alrededor de 3.20 veces en la mayoría de los casos que hemos visto internacionalmente. Me refiero a retornos sobre inversión, sobre la base del retorno tradicional del turismo de masas. Siguiente. Siguiente. Pero no se trata de hacer esto, sino dar ejemplos con los cuales nos sentamos lejos, pero instrumentalizarlos. Siguiente. Y aquí necesitamos entender que
Tenemos que generar nuevas alianzas para poder generar anclas estratégicas basadas en nuestros bienes sociales, culturales y de paisaje. Necesitamos planificar esa infraestructura de una forma integral, una gobernanza más colaborativa, un nuevo marketing que se refiera a estos bienes únicos de la región, que todos sabemos disfrutar, pero ninguno puede llegar a decir, no lo vemos de una forma articulada, y necesitamos poder medir esto para poder ajustar nuestro modelo de gobernanza. Siguiente, y esto no se ve desafortunadamente, de nuevo la imagen va a estar disponible para todos, pero estos son alrededor de 9 instrumentos financieros, desde bonos verdes hasta bonos culturales, que hay un sinfín de organizaciones que no logran gastar su dinero porque no se sabe cómo formar un bono ambiental desde una perspectiva de gobernanza regional. Es usual culpar al gobernante o culpar al desarrollador, pero eso no nos va a llevar a ningún lado. Equipemos un nuevo toolbox, una nueva caja de herramientas con modelos de gobernanza, con modelos diversos de financiamiento y articulación público-privada, comunitaria, que nos dé resultados de sostenibilidad a este modelo que tanto queremos implementar. Siguiente. Y para ello, esta es mi última diapositiva. Ahora sí, esto sí se lo prometo. No me van a creer la próxima vez que lo diga. Necesitamos hacer y tener consideración respecto a ciertas cosas básicas. Uno, la escala es importante. No podemos seguir gastando nuestra energía peleando en proyecto por proyecto, argumentando que está bien, que está mal, porque no es sostenible. No hay recursos suficientes en el mundo y esta no es la forma de gastar nuestros recursos. Se necesita una visión regional compartida por principios del colectivo social, público, privado de la región. Necesitamos distribuir el riesgo. No puede ser que los desarrolladores sufran todo el riesgo o que el gobierno sea el único que tenga el riesgo. Necesitamos una infraestructura catalizadora que también reduzca los riesgos de financiamiento público y privado y que eficiente la operatividad del capital privado. Y necesitamos para ello una visión de largo plazo, muy bien articulada. La mayoría de los ejemplos que hemos visto, esto requiere entre 5 y 10 años plazo para instrumentarse y para implementarse. Esto no va a pasar para el año próximo, no va a pasar para el siguiente foro, pero ojalá que para el siguiente foro ya tengamos conversaciones y rutas muy conducentes a la implementación de este tipo de cosas. Necesitamos una integración intersectorial. La baja no es sobre turismo, eso es lo que nos hemos comprado. Aquí hay gran potencial de muchas otras cosas. Exportación de conocimientos sobre gestión solar, agricultura en zonas áridas, regeneración ambiental. Por Dios, yo vengo de un país, yo vengo de Costa Rica, donde nosotros vendemos conocimiento del análisis genético de nuestra biodiversidad. Es una de las principales fuentes de financiamiento para conservación. Y esto hay que instrumentarlo proviendo herramientas e instrumentos que acuerpen una gobernanza representativa de todos los que somos parte de este foro y de una forma más amplia de todos los que queremos un Cabo del Este para el futuro. Muchas gracias.